Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a esta celebración. En torno al altar del Señor, hoy nos reunimos para cantar la bondad de Dios manifiesta en Cristo Jesús, rostro de la misericordia del Padre. Con su entrega y sus enseñanzas podemos dirigirnos a Dios como Padre, pues gracias al misterio pascual lo es. Iniciamos nuestra celebración cantando. Hijos, tierno eres Padre con quienes te aman, tú bien lo sabes de que estamos hechos, te acuerdas de que somos tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía, vamos a ponernos en presencia del Señor, el que viene siempre a nuestro encuentro y nos da su gracia. Nos disponemos a través del examen de conciencia y le pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Entonces Abraham se le acercó y le dijo: ¿así que vas a exterminar al justo con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos. ¿Y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 justos que hay en él? Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió: si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo: yo no soy más que polvo y ceniza. Tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5, ¿vas a destruir toda la ciudad? No la destruiré si encuentro allí 55, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir: quizá no sean más de 50. Y el Señor respondió: no lo haré por amor a esos 40. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizá sean solamente 30. Y el Señor respondió: no lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió una vez más: me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que 20. No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizás sean solamente 10. En atención a esos 10, respondió: no la destruiré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Daré gracias a tu nombre
por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre peligros, me conservas la vida. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, en el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y con Él resucitaron, por la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la circuncisión de la carne, pero Cristo los hizo revivir con Él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de la condenación que nos era contraria, con todas sus cláusulas, y la hizo desaparecer clavándola en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo entonces: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo, recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y después, desde adentro, él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos, por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en este domingo 17
del tiempo ordinario. La palabra de Dios, como siempre, va dando pasos muy importantes y ahora nos invita a nosotros a reflexionar, a entrar, a conocer, a saber y a comprometernos como cristianos intercesores. En este domingo estamos reflexionando con estas 3 lecturas maravillosas. Esa primera lectura del Génesis. Baisha va Abraham lleva henduriré o ya pues acá hinara ish venían de yara mombe ush venían de yara hoy oñe por andu y yupe hoy ahí. ¿Le voy a contar o no le voy a contar a Abraham, este que es mi amigo? Entonces estamos yepitazo y na yerureba de cueshupe allí para oñe por un jamás este pueblo, pero con Ana estoy cuamia veila. Oye, ya puedo y porango allí para porque ya yerureba cueshupe allí para cuando y lo ya por ambas y cuajina. Le voy a comentar y le voy a decir que estoy yendo para destruir Sodoma y Gomorra. Vamos a destruir. Añande oigo ya, esa palabra quedó, ¿verdad? Para decir que esto es cualquier cosa. Esto es un desastre. Esto es un Sodoma, esto es una Gomorra, ¿verdad? Entonces es una forma de decir el mal cuando avanza, el mal cuando ya no tiene límites, el mal cuando ya nos ha carcomido. Ahora, algo, queridos hermanos, en todos sentidos. Algunas veces uno puede sentir solo, puede pensar, ¿verdad?, en ciertos aspectos solamente de la vida que nosotros utilizamos ese Sodoma y Gomorra. Pero ñandea, ¿verdad? Ya estamos ñandego en verdadero Sodoma a Gomorra, Jacob. La corrupción es así imperante, pero impresionante. A la Sodoma a Gomorra. Así, y tal vez un tercer nombre ya se cana porque ya hojas zapamas ya cuñan de Yara sobre Sodoma y Gomorra. Iba y ve marañas de situación. Entonces, queridos hermanos, es aquí para reflexionar verdaderamente. Pero ante esta situación viene también la intercesión. Y este tiene que ser el elemento nuestro hoy en esta reflexión tan importante de este domingo Peñan de Yara, Baeshapa. Hoy cuave ñande ñande bueno pues ya pues acá que nas peja mi que namba ella pa ñande y catuya yepita so ñande yara un bohasa ñande pe poja ñande yara ñande y bueno, esto está en manos de ustedes. Y por eso Abraham que intercede, Señor, si hay 50 ahí, también a esos 50 justos los vas a eliminar con toda esta gente corrupta, miápico. Yaku la ñaneñe los poijamente o sola piola y al final de cuentas, ¿verdad? Y los inocentes también dice pagan por los pecadores. Si hay 50 que son inocentes, mira pio pagata y la pecador. Y el Señor dice no, por esos 50 voy a perdonarle. Yo calculé mi oye ya cuay Abraham y volando y poníamos las 50 con a tinotas y nada oye güey llegan de ya la 45.000 de la no pico y ya potan de ahí. Y bueno, por amor a ti, por amor a ese empeño, a ese deseo, por esos 45 inocentes no voy a destruir. Apecha güey yo 10 vengo 20, 30 jueces. Y entonces ¿qué quiere decir, queridos hermanos? Porque nosotros pues sabemos que Sodoma y Gomorra, según nos cuenta, ¿verdad?, del relato bíblico, viene la destrucción de estas ciudades. Bueno, nos indica, nos está diciendo y nos quiere enseñar entonces la palabra de Dios a través de estas narraciones, que por una parte está el mal, pero ante el mal nosotros tenemos que procurar intervenir. ¿Cómo vamos a intervenir ante el mal? Con nuestra intercesión. Moisés, Abraham, los profetas, Jeremías, Isaías, todos estos grandes personajes, queridos hermanos, que han pasado en la historia bíblica que nosotros conocemos, siempre son llamados los grandes intercesores. Hoy de una manera especial en esta lectura le escuchamos al Génesis, a este libro tan interesante, nos presenta al Padre en la fe, como decimos que es Abraham, cómo intercede ante el Señor. Por lo menos, oye, urea, lleva, oye, moi, oye, tinde, veñan de ya, no debe a ellos, veñan de yara. Mira la inocencia de tantos, mira el sufrimiento de tantos, porque los inocentes están pagando a causa
de tanta corrupción que existen, y son unos cuantos nomás. Ñane mondapá, lleva, de por la poja, nañane pojabey, más ahí la gente lleva. Y bueno, y todas esas cosas, Señor, ¿cómo podemos hacer? Bueno, pidamos hoy en este domingo esta gracia, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a reflexionar, a meditar, a saber, comprender cuál es el camino que tenemos que tomar ante la propuesta del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos: no abandones la obra de tus manos, Señor. No abandones la obra de tus manos, Señor. Por la Iglesia, Madre y Maestra de oración, para que en su anuncio profético enseñe siempre a los hombres la incalculable gracia de orar, roguemos al Señor. No abandones las obras de tus manos, Señor. Por los gobiernos de América Latina, para que se sensibilicen ante el clamor de tantos hermanos que viven en la más extrema pobreza, roguemos al Señor. No abandones las obras de tus manos, Señor. Por los que han perdido la capacidad de rezar, para que se dejen guiar por el Espíritu Santo y se reencuentren en el diálogo amoroso con Dios, roguemos al Señor. No abandones las obras de tus manos, Señor. Por los que participamos en esta celebración, para que se acreciente en nosotros el espíritu orante, roguemos al Señor. No abandones las obras de tus manos, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú que has consagrado el corazón a los que en tu rostro vieron la verdad, compartiendo la belleza del amor que se entrega en el dolor a los demás. Tú que has preparado este lugar, que has traído contigo el vino y el
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado a muerte lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles y los arcángeles y los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar
tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde,
cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso
acuerdo que yo escuchaba que decían, están muertas en vida. Y como yo no entendía todavía tanto esto de la muerte y esas cosas, cuando la veo que se acuesta ella boca para abajo y le empiezan a tirar pétalos de rosa y qué sé yo, a mí me da la impresión de que ella había muerto. Me prendía de la reja y empezaba a gritar. Hay una foto en donde ella me está mirando así fijo como diciéndome cállate, ¿verdad? Pero esa mirada, por ejemplo, yo no me olvido nunca. Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Después ya tuvimos unos días señalados eran los segundos sábados del mes, me acuerdo, que íbamos a visitarla. Y ese lugar era todavía descampado, súper descampado. Lo único que había ahí era el edificio de las Carmelitas, ¿verdad? Era una fiesta. Me acuerdo que era así como una excursión, como cuando uno va a ir a algún lugar. Nosotros íbamos y nos bajábamos en el puesto 4, que es ahora la rotonda. La rotonda donde la catedral y esa cosa. Laboratorios catedral. Hasta ahí llegaban los coches. Y desde no sé cuántas cuadras, seguramente unas 10, 12 cuadras más o menos, veníamos caminando. A veces encontrábamos una carreta y nos subíamos en la carreta y veníamos cantando a todo lo que da. Y dice que las monjitas le decían, ahí ya vienen las Huyari, ahí ya llegan las Huyari. Y cantábamos y le gritábamos, chiquitunga, Vendrá el Señor con gran poder y lo contemplarán todos los hombres. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo. Otra anécdota que recuerdo es la que se refiere a mi papá. Ella se había distanciado un poco de la Chiquitunga cuando ella decidió, no enojo, pero distanciado un poco cuando ella decidió ir de Carmelita. Y había decidido ir a visitar a la Chiquitunga. Cuenta mamá que al volver papá, dice que le dijo, maminda, vengo de un pedazo de cielo. Y que si otra de sus hijas le pedía para irse de monja, que él personalmente le llevaría a ese lugar porque verdaderamente era un lugar de paz y de alegría, que vio que todas las monjitas eran divinas, bueno, un cielo. Abogada nostra, illustrus, misericordes oculos, a los hombres. Cuando entrábamos a su pieza, porque para ella era todo respeto, era todo sagrado, por decir así. Es que por más abierto que estaba, estuviera el convento a todos. Y me acuerdo que, por favor, Matimita, por favor, no salten más en la cama. Y yo me iba y saltaba, por supuesto que le rompía todo. Y la pobrecita después tenía que poner la cara por mí, ¿verdad? Había una canción porque se cantaba y todo, entonces la tomé de la cintura y le di vueltas y vueltas y vueltas y ella me suplicaba por favor, pero hasta las lágrimas, pobrecita, de que la largara. Y después nos enteramos de que ella usaba
algunos elementos de mortificación, como decís vos, y entonces lo que nosotros vulgarmente le decíamos cilicio. En el convento estuvimos juntas 4 años y medio. Cuando ella entró, que ella entró en febrero del año 55, ella era delegada de pequeñas de la Acción Católica. Y entonces me pidió a mí que yo la tomara ese lugar, porque ella entraba, ¿verdad? Siempre sonriente, con esa sonrisa ella conquistaba a todos. Siempre a ella se la veía con las manos así pidiendo perdón. Si ella creía que había ofendido a alguien, ¿verdad? Lo cual no era, ¿no? Después vinieron cosas inesperadas. 40 días de enfermedad tuvo la segunda de mis hermanas. Se había enfermado gravemente y le costó la vida. Esa enfermedad de la mañica a ella demasiado le afectó, pero la afectó al máximo. Dice que se quedaba en cruz pidiéndole a Jesús que la salvara, ¿verdad? Tremendamente le golpea, pero hasta tal punto que cae enferma. Y a los 8 días de morir la mañica, ella cae enferma. El Freddy, que es el médico de la familia, lo llaman. Entonces me fui hasta el Carmelo y me fui a revisarla, a verla, a la chiquituna. Y encontré que tenía una ictericia. Había contraído una hepatitis, enfermedad que era parecida a la que le había llevado a mi otra hermana. Entonces se la sacó y estuvo unos días, estuvo 2 o 3 días en el Sanatorio Mayo y de ahí se la trasladó a la Cruz Roja. Estuvo más o menos 1 mes afuera, bastante delicada. Después de varias semanas de relativo bienestar, recrudeció la enfermedad y se presentó con nuevas manifestaciones. Puntitos de sangre en la piel, que nosotros llamamos púrpura, aparecieron. También apareció sangre en la orina. Estamos frente a la Cruz Roja, en este momento donde fueron sus últimos días. Lo único que acá a la fachada encuentro que se cambió todo porque la entrada que daba acá en este ventanal que está ahí, ahora es una ventana, esa era la entrada de la Cruz Roja. Y después se entraba y por dentro se bajaba unas escaleras que nos llevaba a la habitación de ella, que es una de estas de acá abajo, es la última que daba también a un portón. A ella le tocó en su último día una hemorragia meningia, es decir, cerebro meningia, cuya hemorragia le provocó la ceguera. Y le estaba dando la merienda cuando de repente me dice, ay, Choto, ay, no veo nada, me dijo, no veo nada. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? No sé lo que me pasa, pero siempre con la sonrisa en los labios ella. No sé lo que me pasa, pero no veo nada, se me nubló todo, no veo nada. Bueno, esperaba ya ver con el Freddy, lo llamo al Freddy y viene el Freddy volando ya con todos los médicos porque era al final de ella. Y dijo, bueno, llegamos al final, nos dijo el Freddy. Todo el mundo se arrodilló y rezó. Vinieron las hermanitas, las carmelitas, y le hacían esta oración que divina decía: por tu santo escapulario, Virgen del Monte Carmelo,
cúbrela con tu manto y llévala pronto al cielo. Y eso en coro, toditos, inclusive mi papá. Muere ella, avisan los médicos, bueno, murió, empiezan a sacarle los cables, todas las cosas, y todo lo que tenía conectado, ya estaba acostada, y en una de esas agarra así su escapulario creo que le llaman a ese, y lleva a la boca, besa y se incorpora, y se sienta en la cama, y había un crucifijo así en la pared enfrente, y entonces ella se fija la vista ahí, y entonces dice: papito querido, soy la mujer más feliz del mundo, papito querido, qué dulce encuentro con Jesús, no lloren por mí, yo soy feliz, soy la mujer más feliz del mundo, papito. Y ahí fue que se despidió de mí. No siempre puedo yugular mis lágrimas cuando llego a este relato, pero me agradeció y me dijo: vos ya hiciste todo, ya hiciste todo, Jesús te va a pagar. Y así se fue. Así se fue. Una vez yendo de visita en la casa de mi mamá, mi hijo se desvaneció con una cabeza ensangrentada. Llegamos en el hospital de Cacupé, nos dieron la noticia de que era una bala perdida. Esto sucedió el 13 de agosto del año pasado. Estuvo 9 días en terapia, pero teníamos la fe puesta porque en el primer día que entramos ahí, le pedimos al doctor para poner una imagen de Chiquitunga en la cabecera de su cama. Se nos dio la noticia de que él tenía que operarse sí o sí. Le diagnosticaron meningitis. Tengo una vecina que es muy devota de la hermana Chiquitunga y me dijo que no te apures, que ella va a saber. Y justo el 28 de septiembre él se operó. Le pudieron quitar la bala, que para nosotros era un milagro, porque en todo momento a nosotros se nos dijo que la bala no se iba a quitar. Y gracias a la intercesión de Chiquitunga y gracias a Dios, bendijo las manos de estos doctores y ellos encontraron la bala, pudieron quitarlo. Y aquí está con ustedes, Moncho.
alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada, y digámosle: Ven, Señor, y no tardes más. Esperamos alegres tu venida. Ven, Señor Jesús. Tú que existes antes de los tiempos, ven y salva a los que viven en el tiempo. Ven a restaurar la obra de tus manos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo, tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!